Esto es La vida es un escenario, con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alan Gutiérrez y les doy la bienvenida a un episodio más de La vida es un escenario, el podcast de Voy al Teatro en el que hablamos con distintas personalidades a lo largo del país sobre el trabajo que están haciendo en sus estados, su trayectoria, sus historias de vida, incluso a veces se salen ahí a colación, dado pues, que hacer artes escénicas siempre tiene que ver también con un universo pues, muy personal. Como ustedes han visto, pues ya estamos en distintas plataformas, estamos en YouTube, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, prácticamente en todas las plataformas disponibles de podcast, además de nuestro canal oficial de YouTube. Nos pueden ayudar mucho suscribiéndose y compartiendo estos materiales para que cada día más gente conozca sobre las artes escénicas, que cada día más gente pueda enterarse de lo extenso que es la cartelera nacional, de lo enriquecido que es la creación escénica en nuestro país y del trabajo que están haciendo las y los creadores a lo largo del territorio. El día de hoy nos trasladamos ahora más hacia la frontera del país porque tengo a un invitado que ha hecho un trabajo bastante loable, bastante pertinente, ha hecho un montón de cosas, ahorita ya nos las va a platicar y hoy nos vamos a trasladar hasta Tijuana para platicar con Ramón Verdugo. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido. Hola, Alan, ¿qué tal? Muy bien, mucho gusto, muy contento de estar por acá. No, pues también acá estamos muy contentos y pues vamos comenzando con esta charla y pues lo primero que te pediría pues es ponernos un poco ahí en contexto en cómo es que tú llegas al universo de las artes escénicas, ese momento en el que dijiste yo quiero dedicarme a este oficio. Diego, seguramente como muchos, los primeros encuentros con las artes escénicas los tuve en la escuela desde muy pequeño, seguramente como muchas personas, ¿no? Participando en algunos eventos artísticos en la primaria, por ahí en la secundaria, pero justo cuando ya en una etapa universitaria, adulta, que descubro, digamos, el teatro como un medio más allá de un taller o más allá de una experiencia de hobby, me encuentro con el diplomado que tenía el Instituto Nacional de Bellas Artes en Tijuana hace algunos años, ya no existe, y entonces era un diplomado bastante intensivo de un año que me permitió, digamos, reconocer que era el teatro una vía que me interesaba desarrollarme de manera profesional, ¿no? Digamos, como un oficio, como un trabajo, como una práctica, como un arte. Y entonces fue a partir de ese encuentro con ese diplomado y bueno, mi constante relación con el taller universitario de teatro de la UABC y bueno, con el trabajo que empezaba a hacer con algunos grupos, algunas compañías, que entonces, digamos, de alguna manera confluyen todos estos factores y entonces ya decido que de alguna manera era el camino de las artes escénicas, era el camino que me llamaba y me interesaba, ¿no? Entonces es así hasta que de alguna forma llego a la Constitución de Tijuana Hace Teatro en 2007 y que de alguna manera ya toma no nada más, digamos, el tema de la dedicación a las artes escénicas, sino el inicio de un proyecto de vida que se ha convertido Tijuana Hace Teatro. A través de los testimonios de integrantes y exintegrantes, así como de memorias audiovisuales del Ballet Folclórico de la Universidad de Colima, presenta la historia de la compañía Tesoro del Patrimonio Cultural del Estado de Colima. Documental Forjados en la Pasión, homenaje al artista. Está disponible del 18 al 30 de mayo en la sala virtual de Voy al Teatro. Majo y Ana So son chicas bien. De la mano de un café Venti emprenderán el viaje de sus vidas en medio de marchas, ciclovías, cambios de uso de suelo, bares de mala muerte y uno que otro secretito que pondrán a prueba su amistad y sobre todo sus privilegios. Las fabulosas Lomas Girls se presentan el 27 de mayo en el Teatro María Teresa. Miriam Salinas da una conferencia donde habla de los avances terapéuticos que ha tenido con una joven paciente diagnosticada con autismo y quien ha mejorado su condición gracias a una terapia poco ortodoxa. La máquina de abrazar se presenta los sábados y domingos de mayo en el Teatro Vivian Blumenthal. Consulta todos los detalles y adquiere tus boletos en voyalteatro.com.
Oye, antes de llegar al tema de Tijuana Hace Teatro, que seguramente va a ser muy interesante por lo integral que es ese proyecto, eh, antes de llegar a esa parte, platícanos un poquito cómo fue ese desarrollo de tus primeras puestas en escena, las que recuerdes que a lo mejor te hayan marcado más, esa primera experiencia a lo mejor con ese primer proyecto profesional, ¿no? ¿Cómo fueron esas primeras experiencias ya en la escena? Pues mis primeras experiencias fueron en realidad como actor, es decir, trabajé varias puestas en escena como actor. Justo antes de, como dices, del 2007 estuve trabajando con diversos directoras y directores en la ciudad de Tijuana. Trabajé en proyectos como A Ocho Columnas, Caracol y Colibrí, Los Corolarios de la Oruga, con diferentes propuestas desde el taller universitario o ya con diversas compañías. Y creo que de alguna manera todos estos proyectos fueron Galaor, Edipo Güey, Aguacaliente, es decir, ahorita que vienen a la mente como muchos proyectos que de alguna manera marcaron también una pauta para mí, porque trabajé mucho, digamos, como actor entre el 2005, 2007, digamos, fue una época muy intensa de estrenar varios proyectos y además pasaron varias cosas, porque, por ejemplo, ese diplomado del cual te hablaba que tenía el Instituto Nacional de Bellas Artes en el Centro Cultural Tijuana, se convirtió en una gerencia, coordinación de producción escénica, y ahí se empezaron a gestar producciones, que eran unas producciones del Secut junto con el IMBA. Entonces yo recuerdo haber estado en las dos primeras producciones y eran algo así como lo que ahora conocemos como teatro escolar. Entonces yo estuve ahí en Edipo Güey y Aguacaliente, que fueron los dos proyectos con los que inició esta nueva etapa de la producción escénica en Secut. Y bueno, también esto nos llevó a tener temporadas de 30 funciones en pocos meses, es decir, a una dinámica de trabajo como continua, constante. Entonces, seguramente para mí en ese momento también me permitió como refrendar que era algo que me interesaba hacer, ¿no? Es decir, haber dado, no sé, 30 funciones en un poco tiempo y al mismo tiempo estar ensayando la siguiente puesta y estar en el taller universitario también, porque estuve con varias puestas también con el taller universitario, me permitieron como eso, creo que posicionarme y decir, bueno, es una carrera, es una profesión o en realidad es un estilo de vida que a mí me interesa, ¿no? Entonces, esto se da a la par, por supuesto, de otras cosas como el estar terminando el diplomado, ¿no? Bueno, fue lo primero que hice. Con eso, recuerdo la obra con la que cerramos ese diplomado fue Las Terribles Aventuras de la Capitana Gazpacho, ¿no? En el 2005. Entonces, fue una época muy padre para mí en el sentido de que me permitió, digamos, desarrollarme en diferentes tablas, en diferentes escenarios, incluso en espacios pequeños, alternativos, hasta una sala de espectáculos de 990 butacas. Entonces, creo que esa etapa fue definitoria para mí, porque me permitió entender en realidad también qué significaba estar en la escena y los retos que implicaba, ¿no? En ese momento, a lo mejor también fui muy afortunado de caer en proyectos que tenían una continuidad y que tenían estas plataformas de dar tantas funciones, ¿no? Que después se van a convertir en retos que yo asumo ahora también desde otros ángulos y que entonces empiezo a dimensionar lo importante que es justo toda esta parte para que los proyectos se mantengan en pie. Oye, Ramón, pues ya llegando a justo la parte de Tijuana Hace Teatro, ¿cómo es que surge? ¿Qué se presentó en tu vida en este momento? ¿Y por qué encontraste la pertinencia de empujar un proyecto como este? Y también pues platícanos pues todo lo que hace Tijuana Hace Teatro. Justo en 2007 yo me encontraba además terminando una licenciatura en Humanidades, en la Facultad de Humanidades, en la universidad, y yo estaba como trabajando bastante como actor. Entonces yo no estudié una licenciatura en teatro, yo estudié una licenciatura en comunicación y más bien estudié este diplomado en el IMBA, bueno, en el Secut, que era del IMBA, y luego otros talleres, otros proyectos. Y bueno, en el transcurso, por supuesto, he ido sumando otros seminarios y diversos otros diplomados, pero justo yo estaba trabajando en un proyecto de tesis en ese momento que me interesaba mucho, que tenía que ver con la asistencia de los públicos a las salas teatrales, porque como actor, digamos que
veía que había oferta, pero de repente no había público, ¿no? Digamos, estoy hablando del 2007, 2006, y bueno, han pasado algunos años y sigue siendo, creo, una perspectiva importante de seguir valorando, ¿no? Y dimensionando. Entonces, en ese momento coincido en el 2007 con Jesús Quintero, quien ya había empezado como a generar esta frase que se llamaba Tijuana hace teatro, ¿no? Y digamos, la genera como un instintivo para promover justamente que en la ciudad se hacía teatro. Entonces el proyecto se presenta en diciembre del 2007, digamos, como esta primera fase. En justo inicios del 2008 pensamos que se podría convertir en la semilla o en lo que podría ser una compañía de teatro que no nada más generara puestas en escena, sino que también generara otros proyectos, digamos, de manera colateral, que tuviera que ver también con la relación con las audiencias, con los públicos. En el 2008 hacemos una primera puesta en escena que se llamó Medias Naranjas y que se estrenó en Teatro Las Tablas, que es el teatro sede de la compañía, es un teatro para 40 personas de formato pequeño, y digamos ahí comenzó la producción teatral propiamente de Tijuana hace teatro. Eso fue al primer trimestre del 2008, y a la par aprovechamos para celebrar el Día Mundial del Teatro, y ahí surgió el Festival Tijuana hace teatro, que estuvo siempre durante 8 años. En ese momento el Festival THT invitaba a compañías de la región o de la localidad para presentarse, y lo que hicimos fue un convenio con los teatros de la ciudad, digamos, para literalmente ocuparlos, ¿no? Es decir, los principales teatros de la ciudad de Tijuana, nosotros hacíamos una programación en el mes de marzo, en el marco del Día Mundial del Teatro, y entonces las compañías durante 8 o 10 días pues se presentaban en estos teatros, ¿no? Sobre todo porque también en ese momento, estoy hablando de hace ya 15 años, veíamos que las carteleras también de los teatros no necesariamente estaban llenas de las obras de las propias compañías de la ciudad. Entonces fue una manera de unir a los teatros, y de ahí empezó una muy buena relación con los teatros de la ciudad, con las instituciones y los teatros de la ciudad, y el Festival THT duró 8 años. En este proceso del 2008, 2009, pues seguimos produciendo otros espectáculos, empezamos a generar ciertas cosas, y el 2010, digamos, atendiendo un poco a la organicidad de cómo crecía el grupo, cómo crecían también los proyectos, van a llegar otros 2 proyectos que van a ser súper importantes para Tijuana hace teatro, que son la Escuela de Espectadores y el Festival Interprepas. En el 2010, justamente, un par de años después de que habíamos lanzado el festival y que estaba, digamos, en movimiento muchas cosas, consideramos que era interesante acercarnos con los públicos jóvenes, y entonces generamos el Festival Interprepas, que es un proyecto que cada año ha tenido su edición. Vamos por la edición número 13 en el 2022, y la Escuela de Espectadores, que bueno, que ahora es binacional también, que prácticamente, como veíamos los espacios vacíos en las salas todavía, decidimos invitar a los teatros en ese momento a que 10 lugares de esos espacios vacíos que tenían en sus espacios nos los donaran, y nosotros a su vez los donáramos a un grupo de personas para que vieran teatro. Así surgió la Escuela de Espectadores. Entonces, pues, un enero convocamos a público de la ciudad, de quién le gustaría ver teatro y ser espectador durante un año y trabajar en ello, y entonces tuvimos muy buena respuesta, generamos un primer grupo, y entonces este primer grupo vio teatro, digamos, de febrero del 2010 a diciembre del 2010, y entonces, digamos, esa fue la primera generación. A partir de ahí, también el proyecto de la Escuela de Espectadores se convierte en un brazo muy importante para la compañía, de mucha relación con los públicos, que en el 2014 tuvo un paso hacia lo binacional, porque este proyecto lo presentamos en el Congreso del Theater Communications Group, que en 2014 fue en San Diego, y entonces ahí nos invitaron a hablar del proyecto, y ahí mismo prácticamente se sumaron teatros de San Diego. Entonces, hasta la fecha, ahora es un proyecto binacional donde la gente de Tijuana también es invitada a ver teatro en Tijuana y San Diego. Entonces, de alguna manera buscamos que el proyecto de Tijuana hace teatro se convierta, por supuesto, en primera instancia, en una compañía de teatro en el sentido más, digamos, literal del tema, ¿no? Es decir, es una compañía tradicional.
exactamente. Sin embargo, algo que creo que de alguna manera ha distinguido a la compañía es eso, que siempre ha tenido programas de encuentro con los públicos y que sobre todo que hemos intentado no forzar estos programas, sino que un poco a partir de lo que vamos viendo que se genera una necesidad, a partir de ahí nosotros vamos intentando encontrar pues el espacio para que sucedan los proyectos. 3 años después, en el 2013, llegó el taller THT, que es un proyecto que hacemos con el Centro Cultural Tijuana de formación actoral para personas que quieren integrarse a la práctica, que después de 1 año se convirtió también en un taller y en un laboratorio de teatro, que bueno, ahora está a punto de cumplir 10 años en septiembre. Entonces, eso, creo que los proyectos se fueron generando conforme sentíamos la necesidad de encontrarnos con los públicos. Y por supuesto, esto a la par de la producción escénica que empezamos a hacer desde el 2008. Oye, algo muy interesante que mencionas, pues que se cuela entre líneas, pues es la dinámica, ¿no?, de la ciudad. Pero vamos ahondándolo un poquito más. Te preguntaría ahora justamente que nos platiques, o cómo defines tú cómo es hacer teatro en Tijuana. Yo creo que la ciudad de Tijuana tiene muchos rostros, ¿no? Y dependiendo ahora sí que del rostro y de la boca que la diga, va a ser seguramente la manera en la que es vista esta ciudad. Por una parte, ya sabes, todo el rostro de la violencia y todo el rostro de lo difícil, de lo duro que tiene finalmente cualquier ciudad, esa es una realidad, ¿no? Digamos, convivimos con ello, y de hecho a nosotros en el 2008, del 2008 al 2010, fuimos una etapa muy difícil en términos de violencia. Incluso hay cosas que pararon, hay cosas que se detuvieron, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta la fecha sigue siendo una ciudad que tiene sus complicaciones, pero creo que como cualquier gran ciudad, ¿no? Digamos ciudad grande. En ese sentido, creo que finalmente las propuestas artísticas, no solamente de teatro, sino de danza, de artes visuales, etcétera, han ido encontrando como su razón de ser en este espacio. Porque, por supuesto, también, por otra parte, el rostro dinámico de la ciudad tiene que ver con la gran población que va y viene, ¿no? Es una población, no solo la población migrante, digamos, que particularmente en los últimos años ha estado mucho más presente y que ahora de alguna forma se ha ido involucrando en la ciudad, ¿no? Como las personas que han venido de diferentes lugares del mundo y que, bueno, ahora se han de alguna manera quedado en la ciudad. La misma ciudad tiene un vaivén por el tema de la frontera, es decir, en el ir y regresar a Estados Unidos, etcétera. Entonces, es una ciudad que todo el tiempo está como en mucho movimiento. En ese sentido, creo que la ciudad permite un juego muy interesante en términos de lo que te puedes empapar en términos de juego, ¿no? De escena, de lo que sucede afuera. Y creo que también, como cualquier otra ciudad y cualquier otra compañía independiente en este país y en Latinoamérica y en el mundo, convivimos con las cuestiones que tienen que ver con los modos de producción, ¿no? Digamos, lo pongo en perspectiva todo esto, porque al final del día, sí, una cosa es el contexto que nos ofrece ciertas cosas y donde el teatro se convierte también en una apuesta por contribuir a establecer una oferta artística para la ciudad, pero por otra, y que es una realidad, nos topamos con los modos de producción también alejados además de los que probablemente hasta hace algunos años se consideraban, ¿no? Como el centro del país, ¿no? Estamos en una ciudad bastante alejada del centro del país, y en ese sentido también creo que de alguna forma los modos de producción pues se reducen, o sea, no se reducen, son distintos probablemente a los que suceden en el centro del país, ¿no? Sin embargo, creo que también hemos buscado encontrar justamente construir estos modos de producción. Creo que de alguna manera con la compañía y con los proyectos que hemos armado, hemos intentado generar como una especie de red entre los públicos, las instituciones, los teatros, los colegas, ¿no? Es decir, los artistas, los mismos artistas que vamos generando. Entonces, se va convirtiendo, creemos en esto, como en una especie de red que poco a poco creemos que puede ir creciendo y que a su vez puede ir de alguna manera pues alimentando justo la dinámica teatral de la ciudad. Entonces,
Así es, me parece que a lo mejor no tiene una respuesta como breve ni concreta, sino creo que hay que considerar, yo considero eso, ¿no? Es decir, ha sido todo un tema de la dinámica de la propia ciudad, de cómo nosotros hemos ido también absorbiendo esa dinámica y a qué le hemos apostado. También es eso, ¿no? También nos quedamos apostándole a una ciudad y a una manera de hacer teatro que nos parece pertinente. Me parece que también eso es importante. Tratamos de no, por ejemplo, por estar en la ciudad de Tijuana, hablar solo de cosas de Tijuana. En general, nuestras producciones tienen como dos líneas, la de, digamos, una especie de línea para niños jóvenes, niños jóvenes, y una especie para público, digamos, jóvenes adultos, y a su vez tiene una subdivisión entre teatro de textos internacionales, textos nacionales y teatro de obra nueva. Entonces, poco a poco esta configuración que ahora después de casi 15 años ya la puedo nombrar, ¿no? Ya la puedo etiquetar, la puedo ver, se fue construyendo en el camino, y también eso para nosotros ha sido importante porque nos ha permitido trabajar ahora sí que con dramaturgias muy diversas, con temas muy diversos, pero eso sí, siempre creo que con cuestiones que nos apelan, cuestiones con las que nos sentimos identificados y con las que creemos que podemos hacer un diálogo también justamente con el público de la ciudad. Oye, mencionas algo que me parece muy pertinente y que quisiera preguntarte, justo cómo trabajar en el universo de las artes escénicas y cómo contrarrestar o cómo atender, gestionar, no sabré exactamente cuál es la palabra, pero cómo poder contrarrestar o atender este estigma que puede existir hacia una ciudad, ¿no? Porque en realidad hacia todas las ciudades, como dices, pues ocurre algo negativo, ¿no? Algo señalable o algo que justo estigmatizamos, ¿no? Y que a veces, sin darnos cuenta, el empujar estas narrativas puede afectar el desarrollo de las y los habitantes de una ciudad, ¿no? Y pues en las artes escénicas van junto con pegado. ¿Cómo atender o cómo recibir eso para poder seguir creciendo como ciudad, como sector? ¿Cómo lo has vivido tú? Fíjate, yo creo que de alguna manera, y quién sabe, la verdad es que no sabría decir a ciencia cierta si fue así, pero creo que el primer paso, digamos, para trabajar con ese tema del probable estigma, a lo mejor, de una ciudad, fue justo el mismo nombre de la compañía. Es decir, al presentarnos como Tijuana Hace Teatro, sobre todo entre el 2008 y 2010, recorrimos varias universidades, espacios, hicimos varias conferencias en diferentes foros alrededor de la ciudad. Y creo que siempre enarbolábamos justo esto, ¿no? La ciudad tiene también este rostro, que Tijuana también hace teatro, ¿no? Que la ciudad también hace otras cosas, que la ciudad hace esto. Creo que fue de alguna manera una primera apuesta para decir qué otras cosas pasan en esta ciudad, ¿no? Entonces, a partir de ahí, justamente al tener un nombre como Tijuana Hace Teatro y al sentir por supuesto, un apego y un cariño hacia la ciudad, ¿no? Por parte de quienes estamos ahí involucrados no solo en la compañía, sino en los proyectos en general, es nuestra manera de convivir con la ciudad, de convivir con los públicos que aquí habitan. Es decir, el Festival Interprepas, por ejemplo, que sucede con preparatorias, hemos estado desde 4 hasta 10, 12 preparatorias cada año, es decir, la escuela de espectadores, la gente que es de diversos perfiles, después con otros proyectos que hemos tenido, el mismo taller, empezamos a hablar de como, Tijuana Hace Teatro, THT, entonces se empieza a convertir para nosotros como son pequeñas semillas que creemos se siembran en la ciudad y que de alguna manera le permiten tener como una identidad a esta cosa que hacemos, ¿no? Que sí es teatro, pero también son otras actividades que de alguna manera generan comunidad, que creo que eso es importante para nosotros, ¿no? Es decir, nuestros programas, nuestros proyectos, la manera en la que se van hilando las obras de teatro con los proyectos, incluso la propia relación que tenemos con las instituciones, con los otros teatros, con los colegas, va generando eso, ¿no? De hecho,
siempre, por ejemplo, con el Festival THT, que te digo que duró 8 años, porque creímos también que había cumplido ciertos objetivos. Por ejemplo, unió casi cada año a muchas, si no es que a todas las compañías que en su momento estaban haciendo teatro. Teníamos encuentros, foros de discusión de temas que nos parecían pertinentes en ese momento. Entonces, creo que de alguna forma era establecer no solamente una narrativa de discurso artístico, sino también una narrativa de la ciudad, ¿no? Como que buscábamos generar esta narrativa de la ciudad. Y ya en terreno artístico, ahorita que dices para hablar de la ciudad, te platico rápidamente de algo que apenas, digamos, 14 años después, nosotros ahora, digamos, desde la narrativa artística, justamente trabajamos con el tema de la ciudad. En el 2017 hicimos un proyecto que se llamó Arrecife, y fue el primer proyecto que la compañía, era una obra nueva, y fue el primer proyecto donde intentamos acercarnos al tema, por ejemplo, de la ciudad como punto de partida o como punto de encuentro con Tijuana, México, ¿no? Como la migración y ciertas cuestiones del cruce. Pero la verdad es que queríamos alejarnos de los temas fronterizos y migratorios que habían sido ya tocados de manera muy buena, y sabes, como hay tanta narrativa sobre estos temas y sobre la ciudad, que bueno, era una manera de explorarlo. Fue una exploración de un proyecto que dio un par de temporadas, y bueno, después por la misma actividad de la compañía cambió. En el 2019 tenemos una residencia con una directora que se llama Jessica Bauman de Nueva York, y ella viene a hacer aquí una residencia con nosotros en realidad vino como un espacio de encuentro, y ella vino a trabajar con algunos espacios aquí de albergues migrantes y para conocer un poquito la ciudad. Cuando viene ella, se sorprende mucho de la dinámica de la ciudad y que no era lo que los medios de comunicación decían, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Como Tijuana, como el espacio casi previo a cruzar, y que en Tijuana no existía nada. De hecho, le toca, el primer día que ella llega, nosotros teníamos una función justo en San Diego con la Escuela de Espectadores, entonces le toca vivir esta dinámica de cómo gente de una ciudad cruza a ver teatro a otra ciudad y luego regresan a su ciudad, y luego le tocó estar en una reunión con nosotros, y entonces empezó a haber una dinámica fronteriza, y en las conversaciones nos decía, es que esta ciudad tiene justo algo que nosotros ya sabíamos, ¿no? Pero que a lo mejor el resto del mundo no lo sabe, como tiene otros tantos rostros que luego han sido como minimizados por los grandes discursos de los medios o de los estigmas que existen, ¿no? Y empezamos a generar un proyecto, digamos, desde una perspectiva de alguien de fuera, con una perspectiva de alguien de adentro, que en este caso, digamos, nosotros. Empezamos a hacer un proyecto en el 2019 con actores y actrices de Tijuana y de San Diego, ¿no? De ambas ciudades, porque la dinámica fronteriza estaba muy presente. Y en ese momento queríamos justo hablar de la ciudad, pero no sabíamos cómo, no sabíamos exactamente qué queríamos hablar. Cuando hacemos este workshop creativo en el 2019, la idea, Bárbara Perrin Ribemar, que es una dramaturga de la ciudad, se une a este taller con nosotros para escribir un texto y empezar a explorar cosas. Todo apuntaba que en el 2020 haríamos un proyecto escénico, ¿no? Te imaginarás que llegó el primer trimestre del 2020 y como a muchos, bueno, nos cambió la jugada. Sin embargo, Bárbara escribió un texto, teníamos una idea. O sea, nosotros en verano del 2020, ya que estábamos en plena pandemia, teníamos un proyecto en ciernes, en texto. No sucedió. Llega la pandemia, nos mueve muchísimo a todos en muchos sentidos, ¿no? Como a todos los seres humanos. Y a finales del 2020, principios del 2021, tenemos la sensación de que ese texto, escrito así en una obra de 80 minutos, digamos, tradicional, ya no nos habla ni de la ciudad ni del mundo que sentíamos, ¿no? Entonces, al inicio del 2021 empezamos a hacer una experiencia en Zoom, en vivo, ¿no? Digamos, ella desde Nueva York, yo desde Tijuana, y ella y yo estamos codirigiendo este proyecto, y empezamos a hacer una experiencia más bien como de diálogo, de música. Teníamos un poeta invitado que creaba in situ un texto, empezamos a hacer ciertas cosas,
que después en el verano del 2021, cuando ya las vacunas y todo nos lo permitieron, nos permitió regresar otra vez a lo presencial y finalmente estrenamos un proyecto que se llama The Frontera Project en Estados Unidos, que yo siempre en las entrevistas con el proyecto siempre hablo para mí es como nuestro pequeño homenaje a la ciudad de Tijuana, porque es la Tijuana del todos los días, es la Tijuana del niño que se levanta a las 3 de la mañana y cruza hasta a estudiar a San Diego, ¿no? Es la dinámica del que no puede cruzar, es la dinámica de las organizaciones civiles que ayudan a los migrantes, es la dinámica de la persona que va y cruza a poner gasolina al otro lado, es decir, es esa Tijuana en la que vivimos los tijuanenses, ¿sabes? Claro, esto por supuesto con todo el lenguaje, o buscamos que tenga todo el asunto del lenguaje escénico, ¿no? Hay textos, hay unos momentos donde los actores también hablan una parte de ellos, hay música en vivo, hay textos poéticos, hay algo de danza. Entonces, hablo todo esto porque de alguna manera, te digo, en el discurso narrativo de Frontera Project vino a ser de alguna forma como nuestra manera también de rendirle un homenaje a la ciudad y hablar de ella con más ángulos que los que creo que normalmente se habla de la ciudad, ¿no? O de ciertos temas asociados con una ciudad fronteriza. Oye, pues está muy interesante esto. Quisiera también preguntarte, conectado con esto, pues evidentemente cada estado, cada ciudad, pues tiene su contexto y tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Cuestiones culturales, sociales, posiciones geográficas, incluso. Justo como permea, no solo en lo típico o lo estereotípico que podríamos como de señalar, ¿no? Pero cómo permea en el quehacer escénico el vivir en una ciudad pegada a otro país, ¿no? En este caso a Estados Unidos. Ahorita ya nos platicaste un poco pues, de estos intercambios como con la Escuela del Espectador, pero a nivel general, ¿cómo crees que esto permea? ¿Cuáles son las posibilidades también, no? Porque casi, como digo, siempre se lleva como al lado típico de pues hablar de migración y los problemas sociales que eso genera, etcétera, ¿no? Pero seguramente tiene otro montón de matices bastante positivos. ¿Cómo es esto de crear artes escénicas junto a otro país? Creo que hay varias cosas que probablemente también necesitan que sucedan ciertas circunstancias para que se den, ¿no? Como el hecho de los intercambios entre artistas, porque no es fácil. Por ejemplo, nosotros incluso viviendo en frontera, por mucho tiempo era muy complicado que nosotros pudiéramos trabajar allá, porque si no tienes una visa de trabajo, o sea, no puedes, ¿no? Digamos, en términos legales no puedes, ¿no? Es decir, es algo que no se puede. Entonces, nosotros hasta el proyecto de The Frontera Project, pudimos, digamos, como también explorar una etapa de personas fronterizas, porque nosotros, digamos, al ser residentes mexicanos y ya tener una visa, digamos, de artista para trabajar allá, empezaron a surgir una serie de intercambios muy interesantes en términos de, como dices, de encontrar otros matices en esta relación geográfica que tenemos con San Diego, ¿no? Entonces, por ejemplo, a partir de la Escuela de Espectadores se empezaron a generar varios cruces, es decir, personas de San Diego también, de los teatros de San Diego, venían a los teatros en Tijuana o vienen a los teatros en Tijuana, lo cual es algo súper interesante porque nos permite generar diálogos, porque nosotros vamos y vemos también cosas allá y entonces es como si cruzáramos a otro estado, digamos, ¿no? De la República, que también, a ver, ¿cómo construyes tú, no? Y yo construyo así. Digamos, a nosotros nos es más fácil cruzar más bien a Estados Unidos que irnos a otro estado, ¿no? Por la situación geográfica en la que está Tijuana. Entonces, empezó a pasar eso también. Empezamos a tener encuentros, alianzas, diálogos con artistas de allá y de acá. Entonces, empezamos a generar una dinámica también de intercambio en ese sentido, ¿no? De ver mutuamente lo que se está haciendo y en ese sentido, también compartir los modos de producción, porque creo que artísticamente hablando esa es una posibilidad. Digamos, ellos pueden cruzar a Tijuana y ver cosas acá y pues nosotros podemos cruzar a ver allá, si tienes la posibilidad, por supuesto, ¿no? En ese sentido. En otras cosas, también, digamos, esta manera o esta relación tan cercana entre estas dos ciudades, creo que permite también
una dinámica cotidiana de entender, por ejemplo, el tema de las fronteras o las geografías desde otra perspectiva, es decir, desde la dinámica cotidiana, bueno, justo positivo o negativo, es decir, para ir a ciertas partes, por ejemplo, hay ciertos días donde es muy complicado el tráfico por la línea que se genera para allá, entonces ahí podríamos decir, bueno, ahí hay una afectación, ¿no? Pero también el que existan esas posibilidades le da, creo que una dinámica particular a la ciudad que no tiene que ver con solo lo artístico, pero que al final de cuentas nos alimentamos de esa dinámica y que creo que repercute en términos de las narrativas que contamos o de las maneras que contamos nuestras propuestas escénicas. Entonces, no sé, siento que de ahí está eso. Y por supuesto, existe toda una dinámica relacionada con eso que tiene que ver con grupos de trabajo, los activistas, es decir, hay un montón de cosas que están ahí, ¿no? Los tipos de cambio, manejas, tú pagas en pesos, en dólares, es decir, hay muchas cosas que hacen que se genere cierto chip particular, creo, y que creo que eso es lo que permite o de alguna manera influye, creo, en cómo se crea, ¿no? En ese vaivén. Y no nada más, insisto, para las artes escénicas, también creo con la posibilidad de ir a hacer intercambio de museos o de espacios para ver exposiciones, para conciertos, no sé, siento que es una manera es una manera de encuentro, como si fuera una región con particularidades de dos países, ¿no? Siento que es así, en realidad siento que es una región con una particularidad que nos permite tener solo como una perspectiva sobre lo que creamos. Oye, Ramón, pues para ir ya cerrando, te pediría si nos puedes compartir 2 anécdotas. Una que recuerdes como algo muy, muy positivo, algo que recuerdes con mucho cariño de todos estos años de trabajo, y otra que haya sido en su momento muy negativa, pero que a lo mejor o seguramente haya dejado muchos aprendizajes. Platícanos estas 2 anécdotas con estos 2 matices. Yo creo que si me remito primero a la que puede ser, digamos, negativa o difícil, yo la pondría como difícil, fue justo cuando nosotros lanzamos Tijuana Hace Teatro en diciembre del 2007 y en el 2008 que estrenamos una obra y estábamos con todo el ímpetu, la ciudad vivió un momento complicado, ¿no? En términos sociales. El 2008 fue muy difícil, 2008, 2009, y creo que de alguna manera, yo siempre pienso que pudo haber sido un momento para decir, detenemos, o sea, no, esto era difícil, la gente tenía hasta un poco de temor de salir a la ciudad, al teatro, a los restaurantes en general, ¿no? Y creo que en ese momento apostamos, resistimos y creo que de alguna forma fue como como una primera resistencia que logramos cruzar y que permitió que siguiéramos hasta la fecha después de 14 años, ¿no? Como resistiendo, aguantando, trabajando en las artes escénicas, en el teatro y conviviendo con lo que era, ¿no? Fue un momento muy crucial donde creo que nos preguntamos, probablemente como muchos, ¿no? A ver, ¿vale la pena en este contexto hacer esto? Y bueno, creo que la respuesta fue un sí y eso permitió que siguiéramos avanzando. Y bueno, la verdad es que una anécdota positiva o bonita, la verdad es que pienso en muchas, pero pienso en una que tiene que ver con el arte también y tiene que ver con justo esta anécdota tal vez negativa que acabo de contar o de difícil, pero recuerdo que en el Interprepas, en el festival que hacemos año con año con las preparatorias del 2019, 18-19, que también la ciudad atravesó por un momento difícil. Me acuerdo que tuvimos 14 funciones de 14 prepas distintas, ¿no? Y un tema que a mí, un momento que me estremeció, pero que también era además
muy padre ver, era que las obras que los chicos pueden ser adaptaciones o ellos crean, y en el 2019 tres de las obras que de las escuelas estaban presentando tenían que ver con cuestiones que a los chicos les aquejaban, que tenían que ver con desaparición, tenían que ver con ciertas cuestiones que pasaban, que ellos vivían en sus propias escuelas, ¿no? Y entonces, para mí fue un golpe muy fuerte, digamos, ¿no? Lo cuento no como una anécdota negativa, sino como un asunto de entender cómo estos espacios a través del arte, ¿no? Como un festival donde los jóvenes... Sí, su pertinencia, ¿no? Exactamente, como de 15 a 18 años ven a través del arte, del teatro en particular, un espacio no tanto para que los aleccionen, sino para que ellos ejerzan su voz. Entonces, para mí fue también, o sea, me reveló, me confirmó esta idea, ¿no? De cómo el teatro se convierte en un espacio para tantas cosas, pero que en una edad como 15 a los 18 años, donde a veces sentimos que nadie nos escucha y que nadie nos habla y que lo que tenemos que decir a lo mejor no le interesa a nadie, cómo ellos se encuentran en un espacio como en el teatro, un lugar para decir lo que piensan, lo que sienten, lo que les inquieta. Entonces, creo que eso fue un momento muy estremecedor, pero a la vez también como muy, muy bonito de pensar que podamos seguir generando esos espacios para que tal vez como sociedad nos podamos seguir encontrando y viendo y reconociendo independientemente de la edad que tengamos. Oye, Ramón, pues muchas gracias por esta pequeña charla para Voy al Teatro. Son muchos temas y como bien mencionas, pues 14 años de trabajo, pues meterlos en un pequeño podcast de 30, 40 minutos es complicado, pero te agradezco mucho que hayas compartido en este espacio un poquito de lo mucho que haces y que hacen. Y nada, también yo te quisiera dar bastante crédito y aplaudirte el trabajo que hacen allá en Tijuana, justo por, pues no solo la postura de Voy al Teatro, sino también una postura personal, pues justo de combatir la centralización, ¿no? Trabajar la descentralización, y me parece que hacer esto al interior de cada estado es sumamente valioso, sumamente pertinente, y pues bueno, yo sin vivir en Tijuana te lo agradezco mucho, pues ahora sí que por el país, ¿no? No, gracias a ti, Alan, gracias por la invitación y gracias también por esto, porque creo que generar espacios de diálogo justamente nos van a permitir esto, empezar a reconocernos como esta república más allá de un centro o de un norte o de un sur, sino de un espacio que compartimos como país. Entonces, bueno, creo que esto cada vez nos acerca a ello, ¿no? Justamente, siempre lo decimos aquí, que hablar de la escena nacional, pues es hablar de lo que ocurre en cada localidad, ¿no? No podemos seguir homogenizándonos como si fuéramos una gran masa escénica, cuando en realidad cada ciudad pues tiene sus particularidades, ¿no? Pues bueno, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon o que nos vieron en este podcast. Recuerden que pueden suscribirse a través de las múltiples plataformas que existen: YouTube, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, que nos sigan, que puedan compartir estos materiales para que cada vez más personas se enteren de lo que ocurre, que luego de pronto al interior de cada ciudad les dicen, es que casi no hay teatro, y ya lo estamos viendo, en cada estado hay mucho teatro, hay muchas artes escénicas. Y pues nada, ¿dónde te puedes seguir a ti, Ramón, o al proyecto de Tijuana Hace Teatro en redes, por si alguien quiere tener contacto? Las redes de Tijuana Hace Teatro son tal cual, tijuanahaceteatro.org en web, en Instagram, en Facebook, Teatro Las Tablas. Si vienen a Tijuana y quieren conocer la experiencia de Teatro Las Tablas, que es nuestro teatro residente, nuestra casa, es un espacio para 40 personas, teatrolastablas igual.com, Facebook, Instagram, y bueno, ramonverdugo.net también es mi página web, así que bueno, por acá los esperamos en Tijuana. Pues muchas gracias de nuevo, Ramón. Gracias otra vez a las personas que nos estuvieron escuchando, viendo. Nos pueden seguir en redes como @voyalteatro.com. Acuérdense que ya estamos con presencia en 11 estados de la República. Estamos promoviendo la cartelera de estos 11 estados. Métanse a voyalteatro.com, vean todo lo que hay en estas ciudades. Si van a ir de vacaciones o si viven en estas ciudades, aprovechen para consumir lo que cada uno de estas ciudades, de estos estados hace, porque con su presencia en las butacas nos ayudan mucho. Muchas gracias y nos encontramos en un siguiente episodio.
Esto fue La vida es un escenario con Alan Gutiérrez, un podcast de Voy al Teatro. Síguenos en redes como @voyalteatro.com. Visítanos en www.voyalteatro.com y descarga nuestra app para Android y iOS.